El Ministerio de Enseñanza y Predicación, Rema Internacional, presenta hoy a la licenciada Diana Ballestas de García con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad. Para los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para que oiga el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo de recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe el mensaje para hoy. Abramos las Biblias en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. ¿Todos tienen Biblia? Amén. Saque su Biblia y ábrala y deleítese con lo que dice Dios en su palabra. Esta es una buena oportunidad para nutrir su espíritu, su alma, con lo que dice la palabra de Dios. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Vamos a leer desde el verso 11 en adelante. ¿Qué vamos a leer? Palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia. La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra inspirada por el Espíritu Santo. Es un mensaje que nunca acabará, nunca pasará de moda. Y seguirá transformando corazones. Qué mensaje tan poderoso, ¿verdad? Evangelio según San Lucas, capítulo 15, vamos a leer desde el verso 11 hasta el verso 24. Leemos la bendita y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo además, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, habiéndolo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual le envió a su campo para apacentar cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre le vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Pero su padre dijo a sus siervos, sacad de inmediato el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el ternero engordado y matadlo. Comamos y regocijémonos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Oramos. Te damos gracias, Dios, por permitirnos leer tu palabra.
Gracias por este tiempo frente a ti en tu presencia misma. Ahora te rogamos, háblanos por medio de tu Espíritu Santo que está entre nosotros y en nosotros. Háblanos, enséñanos, nútrenos por medio de tu palabra. Haznos a todos volver en sí y reconocer que tú estás llamando en esta noche, que tú quieres transformar las vidas, que tú quieres llenar a cada uno de tus hijos y a aquellos que no se consideran hijos de tu presencia. Toca, Señor, transforma, Señor. Sé tú mostrándote como el único camino al cielo. Sé tú mostrándote como la única vida verdadera. Muéstrate, Dios, y que cada uno pueda reconocer que tú eres Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¡A su nombre! Gloria. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Quién es el que vive? ¡Cristo! Cristo, el que nos salvó. ¡Aleluya! ¿Podemos sentarse? Pueden sentarse, mis hermanos. Yo le aviso. Tenemos aquí un pasaje con un mensaje hermoso. Es un mensaje que tiene que ver con los jóvenes, pero también tiene que ver con los padres, tiene que ver con la familia, tiene que ver con el dinero, con la administración, tiene que ver con la obra de Dios. Hay tantos temas. Para mí, esta es una de las parábolas más emotivas y poderosas que Jesús narró a sus discípulos. Es una parábola que es muy completa, pero muy completa. Cada parábola que contó Jesús tenía un objetivo específico. Cada parábola muestra una parte del reino de Dios. Pero esta parábola es tan completa que la podemos usar para predicar a los jóvenes, a la familia, a los que son administradores, a los que son obreros en la viña del Señor. Tiene muchas aplicaciones importantes. La parábola, conocida creo que mundialmente como la parábola del hijo pródigo. Aquí la tengo como la parábola del hijo perdido. La parábola es la forma en la que Jesús enseñó a las multitudes. A Jesús no lo vemos enseñando palabras profundas, lo que llamaríamos tal vez alta teología, esa filosofía que en aquel entonces se enseñaba para descrespar a aquellos que buscaban nuevas letras, nuevos mensajes. Jesús era tan sencillo, pero al mismo tiempo tan poderoso. Cuando a Jesús le preguntaron, Señor, ¿pero por qué les enseñas por parábolas? Y Jesús contaba la parábola y lo dejaba allí. Cada persona que escuchaba las parábolas de Jesús tenía que sacar sus propias conclusiones. Y como estas parábolas son vigentes cuando Jesús las contó y hoy siguen siendo vigentes. ¿Usted sabía eso? Estas parábolas no pierden su esencia. Siguen causando el mismo efecto que causaron cuando Jesús las narró por primera vez. Aquí estamos porque fuimos afectados positivamente, tocados por estas enseñanzas. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿pero por qué les enseñas por parábolas? ¿Por qué no les enseñas otra cosa? Algo como más llamativo, pensarían ellos. Y miren la respuesta de Jesús. Para que viendo, no vean. Así es. Oyendo, no oigan. Para que no se conviertan y no sean sanados. ¡Qué respuesta tan extraña! ¿Cuál es la intención de Jesús? Con cada parábola, nunca olvidemos esto. Con cada parábola, Jesús está mostrando una parte del reino de Dios.
Pero es la persona que escucha la parábola la que debe descubrir ese misterio del reino de Dios. Cada persona es responsable de asumir la actitud con la que recibe la parábola. Y hoy hemos escogido nada más y nada menos que una de las más famosas y conocidas parábolas que Jesús contó a sus discípulos. En esta parábola Jesús no da la explicación, Él solamente cuenta la parábola y cada persona que escucha, me imagino millones de personas que han escuchado esta parábola, han tenido que sacar una conclusión. Usted también tiene que sacar una conclusión hoy. Usted también va a tener que tomar una decisión después de escuchar la parábola. Sin embargo, vamos a tratar de explicar lo mejor posible el sentido espiritual de la parábola, porque las parábolas tienen un significado espiritual. Las parábolas tienen un significado que es ¿qué? Espiritual. Es espiritual, no es tanto racional, aunque son parábolas inteligentes. Son directas para el espíritu del hombre, para el alma del ser humano. Cada persona decide cómo tomar la parábola. Y de acuerdo a cómo tome la parábola, así mismo entiende el mensaje, así lo recibe y así lo practica. No es que a Jesús le gustaba contar historietas para distraer a la gente. ¿Usted cree que Jesús distraía a la gente? Hoy hay mucho mensaje distractor. Es más, a nivel mundial, la empresa del entretenimiento es la empresa más poderosa a nivel mundial. Usted sabe cuál es. El cine, la televisión, el teatro. Esa es la empresa más poderosa a nivel mundial. Incluso supera a otra empresa que es la de la pornografía. Asombrosamente, es una empresa, una industria que gana millones de dólares a nivel mundial, la pornografía. Pero como también hace parte del mismo entretenimiento, se llama entretención para adultos o entretenimiento para adultos. Resulta que en muchos lugares los mensajes que se están predicando son mensajes para entretener a la gente. Algunos ministros incluso cuentachistes, parecen payasos, haciendo reír a la gente y diciéndole a la gente lo que la gente quiere oír. ¿Alguna vez los ha escuchado? Amén. Seguramente. Jesús no vino a entretener. Jesús vino a ocupar la mente. Jesús vino a nutrir el alma humana. ¿Estamos entendiendo? Amén. Así que esta es una parábola. Pero no es para entretener. Es para que cada persona decida qué va a hacer. He titulado el mensaje Volviendo en sí. Volviendo en sí. Porque es una frase que aparece en la parábola. Volviendo en sí. Y vamos a mirar ahora la parábola porque te va a afectar el corazón, va a afectar tu mente y vas a tener que tomar una decisión. Jesús cuenta la parábola y de la gente que escuchó a Jesús, algunos dijeron, ¡qué entretenido es Jesús! Podemos pensar en los niños viendo a Jesús contar la parábola de una manera tan entretenida, como tan sumergidos en la historia, imaginándose que tal vez ellos eran el hijo menor del padre, o tal vez alguno de ellos era un jornalero, un obrero trabajador del padre de familia. El asunto es que la parábola concentró a la multitud. Jesús, después que cuenta la parábola, se va. De todas las parábolas que hay en la Biblia, esta no tiene la interpretación.
Pero de acuerdo al mensaje de la Biblia, usted y yo vamos a tratar de interpretarla y sin que se aparte del sentido correcto del resto de la Escritura, vamos a aceptarla y vamos a vivirla. Porque la interpretación de la Biblia depende de ella misma. Acuérdese, la regla básica de la interpretación bíblica dice que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia es su propio intérprete. Así que lo que digamos de la parábola del hijo pródigo debe ir de acuerdo con el resto de la Escritura. No debe contradecir ni un solo punto del resto de la Biblia. Metámonos en la historia. Es una historia muy hermosa. A mí me cautivó desde que tengo 12 años. Cuando por fin me la regalaron, la estudié teniendo apenas 12 años. Y me tocó la historia. Me tocó. Dice la Biblia, dice la parábola, que había un hombre que tenía 2 hijos. En una época donde muchas familias eran compuestas por más de 5 hijos. La que menos tenía 5. Aquí dice que este hombre solo tenía 2. 2 hijos. El mayor y el menor. No da los nombres. Dice aquí la Biblia, el Señor Jesús contando la parábola, que el hijo menor decide irse de la casa. Pero bueno, no se quería ir con las manos vacías. Él quería que su papá le entregara la herencia en vida. Hacer con la herencia lo que él quería y pensar que de esa manera iba a disfrutar. Estaba aburrido de la casa del padre. El padre, de una manera que no entendemos, pero Dios sí entiende, el padre decide entregarle la herencia al hijo menor. También se la entrega al otro hijo, pero el otro hijo se queda en la casa. El hijo menor se va. Dice la Biblia que estando donde se fue lejos, allá a despilfarrar la herencia que el padre le había dado, gastó todo lo que tenía. Y cuando se encuentra ya con hambre física, comenzó a buscar trabajo. Pero fíjese que él en ese estado no piensa que puede volver donde su papá. Él diría, mi papá ¿qué me va a recibir? Si ya me entregó la herencia, ya me la gasté. Si yo llego me va a decir, muy bueno que te la hayas gastado, ahora vaya a trabajar y aquí no lo quiero ver. Tal vez hubiera sido la conducta de cualquier padre, pero no este. Así que viene el hijo que vamos a identificar como el hijo pródigo, se gasta todo, queda sin trabajo y se llega a uno de los ciudadanos de allí de la zona, tal vez buscando un buen trabajo. Pero piense en el trabajo que le tocó hacer para poder medio sobrevivir. Cuidar cerdos, apacentar cerdos. ¿Quién quiere apacentar cerdos? Hay mucha gente que quiere apacentar cerdos. No vamos a meternos con el cerdo hoy. Vamos a dejar al cerdo quieto. Pero no era nada bueno. Porque el cerdo es un animal que por su propia naturaleza necesita mantenerse siempre húmedo. Por eso es que el cerdo siempre es asociado con una charca, lo que es el fango, el cerdo. Así que a él le tocaba atender al cerdo en esos charcos y le tocaba ver que otra persona alimentaba a los cerdos con algarrobas, una especie de pasto seco que comían los cerdos. Y tanta era el hambre que él tenía que aún deseaba comerse las algarrobas que comían los cerdos. Pero mira lo que dice él, ni siquiera las algarrobas, que es una comida propia del cerdo, se la daban. Así que a él le tocaba ver al cerdo ahí metido en su charca y le tocaba verlo comer. Pero él no podía comer ni siquiera la comida del cerdo.
Mire la condición a la que llega este muchacho después que le ha pedido la casa, la herencia en la casa de su papá y se ha ido a darse a supuestamente la gran vida. Pero hay un momento en que ya él estando en ese estado de tristeza, hambre, ruina, dice el texto bíblico en el verso 17, me gustaría que lo mirara bien. Entonces, solo así, solamente de esa forma, dice la Biblia, entonces, antes no, ahora sí, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros no hay en la casa de mi padre y tienen abundancia de pan, no algarrobas, pan? Y mírenme a mí, yo aquí perezco de hambre. A ver, pensemos en la expresión volver en sí. ¿Qué es volver en sí? Aceptar. Volver en sí es razonar y por medio del razonamiento darse cuenta de que estaba en un estado de locura, demencia, y por ende recapacitar, reformular, darse cuenta de. Eso es volver en sí. Se dice que incluso una persona que está actuando locamente, cuando frena, se detiene y hace un cambio, no, volvió en sí. Es como recuperar la cordura. Eso es volver en sí. Ya que el mismo Jesús está contando la parábola y que el mismo Jesús dice que este muchacho volvió en sí, debo entender en qué estado mental entonces estaba ese muchacho antes de volver en sí. Estaba loco. Estaba loco. Había perdido la razón. ¿Por qué él vuelve en sí? Porque llegó al punto límite. Tocó fondo, como se dice popularmente. Tocó fondo. Ya no podía bajar más allá de la pobreza, del hambre, de la miseria en la que vivía. Ya había llegado al colmo. Y es en ese estado de colmo, en ese estado de miseria, en que ese muchacho vuelve en sí. ¿A cuántas personas no les ha tocado llegar al colmo, tocar fondo para volverse al Señor, para volver en sí? ¿Usted conoce gente así? Yo sí. Amén. El ser humano tiende a pensar de esta manera. Esto es universal. Necesito tener dinero en el banco. Necesito tener una buena casa. Necesito tener el control de la situación. Y para yo mantener el control de la situación, debo tener dinero. Si tengo dinero, tengo comodidades. Si tengo comodidades, soy feliz. Y si yo soy feliz, quiere decir que puedo hacer lo que yo quiera. El concepto que la gente tiene, el ser humano tiene, de lo que es ser feliz, fue lo que hizo el hijo pródigo, el hijo perdido. Pero es una felicidad falsa. Primero, ¿por qué? Porque está en contra de Dios. Fíjese que él, para poder llevar a cabo lo que él quería hacer, tuvo que irse de la casa de su padre. Es que el padre no le iba a permitir esa vida. Él lo sabía. Así que él decide irse lejos de la casa del padre. Llega a un lugar, gasta todo lo que tiene, pero fíjese que entre las cosas, aunque el pasaje no lo dice con claridad, se debe entender que él quedó solo. O sea, si tienes dinero, vas a tener muchos amigos, pero son amigos que se venden por dinero, no son amigos de verdad. ¿Estamos entendiendo, verdad? De igual manera le pasó a él. Dice, no muchos días después,
Habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Estoy segura que no desperdició los bienes estando solito. Más adelante, el hijo mayor acusa a su hermano menor de que había malgastado su dinero con prostitutas. Ese pasaje no lo leímos cuando comenzamos, pero hace parte de la historia. El hijo mayor le dice al papá: ¿cómo es posible, papá, que tú recibes a este sinvergüenza que ha gastado la fortuna en prostitutas? Quiere decir entonces que este muchacho, el hijo menor del padre, se había ido, había malgastado el dinero en todo lo que no es bueno. Pero ahora está solo. Me pregunto, ¿será que algunos de los que nos están escuchando tienen que llegar a apacentar cerdos, tener el estómago pegado allá en la espalda, desear comer algarrobas, para entonces volver en sí? ¿Es necesario tocar fondo de esa manera? Hay un testimonio aquí en Colombia, estoy segura que lo ha escuchado. Voy a valerme del testimonio de Nerú Martínez. ¿Han oído hablar de él? Nerú Martínez. Nerú Martínez, hasta hace algunos años, era bailarín profesional, otras actividades relacionadas con lo que tiene que ver imagen, baile, gimnasia y todo lo que tiene que ver con la vida artística. Declarado abiertamente homosexual, se vestía como mujer en ocasiones se vestía aparentemente como varón, mujer, una especie de mezcla de situación. El testimonio que él narra dice lo siguiente: yo comencé haciendo todo lo que me decían porque yo quería tener amigos poderosos. Y en la medida en que él se iba metiendo en ese mundo, en la medida en que iban pasando los días, los meses, los años, se metió tan profundo en ese mundo que él podía gastar X cantidad de dinero en un solo día, pero tenía el dinero. Hay un momento en el que Nerú Martínez, usted lo puede buscar en internet, va a encontrar el testimonio de él. Hay un momento en el que Nerú Martínez dice: llego a mi apartamento lujosísimo, solo, nadie me espera, después de haber convivido en pareja con otro hombre, siendo él varón. Ahora estaba solo, cambió de pareja, otra vez estaba solo, cambió de pareja, otra vez, total. Dice él que llegó un día y así maquillado como estaba y con esa ropa extravagante que usaba, se arrodilló frente a la cama. Y allí arrodillado frente a la cama con todo el atuendo que tenía, él comenzó a orar. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Allí, pastoreando o apacentando cerdos. ¿Cuántos jornaleros? De alguna forma, Nerú Martínez se arrodilla con todo ese atuendo y dice: Dios mío, perdóname. Y le dice: ¿cómo hago para salir de esto? Ayúdame. Al día siguiente, nuevamente él se ponía todo su atuendo y salía. Así estuvo por un tiempo. Hasta que, volviendo en sí, él dijo: no tengo que seguirme vistiendo como no quiero, no tengo que comportarme como no quiero. Y comenzó a leer la Biblia. Alguien ya le había predicado el Evangelio y él decidió abiertamente, públicamente dijo lo que dijo el hijo pródigo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Usted se imaginará quién es el padre, ¿verdad? ¿Quién es el padre? Nuestro Padre eterno.
¿Cuántos jornaleros viven bien? Tienen casa, tienen comida en abundancia, son obreros de Él, trabajan bien, son felices. Y yo aquí, tienen familia, y yo aquí solo, abandonado, deseando comer algarrobas. Cuando Nerú Martínez publicó que ya no era homosexual, sino que ahora era un varón dedicado al servicio de Jesucristo, hasta intentaron matarlo. Pero ha permanecido fiel hasta el día de hoy. Y le ruego al Señor que le ayude a permanecer fiel en este nuevo andar en Cristo Jesús. Aleluya. No tienes que llegar, no deberías llegar, tocar fondo para volver en sí y entonces reconocer que solo en Jesucristo no solo hay vida eterna, hay paz aquí y bendición aquí. Amén, así es. No hay que llegar al extremo. No tienes que tocar fondo. Pero muchas personas así es como llegan a los pies de Cristo. Golpeados, arruinados, tristes, solos, enfermos, llenos de dolor. Incluso hay gente que dice, no, pero yo pago mis impuestos, yo cumplo con mi familia, yo no tengo problemas con las autoridades, yo no mato a nadie, yo no robo, yo soy una persona normalmente decente. Yo no necesito del evangelio. Eso es para las prostitutas, drogadictos, gente perdida, delincuentes. Yo no soy ni prostituta, ni drogadicto, ni delincuente. Cuidado con decir así. Sí, yo sé que no lo has dicho con la boca, pero en tu corazón estás pensando, pero si ya yo creo en Dios. ¿Sabes qué? La Biblia dice, ¿crees en Dios? Los demonios también creen en Dios. Y tiemblan delante del Señor. Pero ellos no son salvos. Ellos no son de Dios. No tienen salvación, no tienen vida eterna. En cambio, tú acá estás pensando que en tu opinión ya es suficiente con lo que tú tienes. ¿Para qué convertirme en un jornalero del Padre? Si yo desde acá puedo escuchar, yo desde acá puedo servir. En Semana Santa yo voy a misa. Y en Navidad. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Sabe qué dice el Señor? El que en mí cree, como dice la Escritura. Como dice la Escritura. Como dice la Escritura. Como piense la persona. No como cada uno opina. Si estamos entendiendo, ¿verdad? Amén. El hijo pródigo, el hijo perdido, vuelve en sí, llegando al peor estado de su vida. Ahora toma la decisión. ¿Y qué decisión? Mire lo que dice. Dice, ya sé, me levantaré. Verso 18. Lucas, estamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, verso 18. Me levantaré, iré a mi padre. O sea, se armó de valor y dijo, bueno, esto es ahora o nunca. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y mira lo que hace. Mira el sentimiento que tenía. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por favor, dame trabajo como un jornalero. Yo trabajo para ti, no importa, dame el pan de cada día. Yo me pongo lo que tú me des. Así pensaba el hijo perdido. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. A su nombre. Gloria. Y lo hizo. Tomó la decisión, mire, primero volvió en sí. Segundo, tomó la decisión. Y tercero, puso en práctica lo que razonó, lo que pensó, lo que decidió. Se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos,
Esto me dice tanto, me habla de tanto amor. Cuando estaba lejos, su padre le vio y tuvo misericordia, tuvo compasión. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.